pueden tener tanto ustedes de la Comisión 2 como de la Comisión 1 tienen el mismo tiempo, además de algunos materiales que yo ya voy a ir colgando en el aula virtual. ¿Alguien ha tenido problemas con entrar al aula virtual? ¿Alguien ha tenido alguna situación rara, anómala, o ha tenido problemas con el link para el ingreso acá? Porque este es el link que nosotros vamos a utilizar de acá hasta la finalización de la carta en el mes de julio, así que para Comisión 2 exclusivamente va a estar este link, ¿sí? Les voy a pedir algo. Vamos a finalizar yo calculo que 9:45 por ahí, así que tipo 9:30 comienzo con el tema de la asistencia para que ustedes pongan nombre, apellido y número de documentos, libreta o número de inscripción, libreta que tienen sobre ciencias políticas, ¿sí? Bueno, te agradezco. Menos mal que no hubo problema hasta ahora, me dice. La semana pasada sí. Es verdad, Julia, es verdad. La semana pasada un pequeño problema, pero bueno, ya estamos. Gracias, Gonzalo. Buen día para vos. ¿Quién más? ¿Ya estamos? ¿Puedo arrancar? Bueno, ya somos 40. Un número bastante grande. Somos muchos compañeros. Espero que ya tengan, por supuesto, el grupo de trabajo. Ahí arrancan, por ejemplo, con bajar los libros, pasarse a algunos eventos. Utilícenlo para anoticiar a sus compañeros, aquellos que han podido estar en clase o aquellos que vienen medio rezagados. Acuérdense ustedes que yo les pedí, por favor, ese tiempito que le puedan dedicar a ciencias políticas. Me puse a releer en esta semana unas cosas muy interesantes con relación a Giovanni Sartori, no solamente en el marco de política, sino de comunicación y democracia. Siempre vuelvo a eso. Yo no sé si se los dije, bueno, se los cuento ahora. Yo soy un admirador, muy admirador de su obra, tanto de Bobbio como de Sartori. Me parecen dos italianos supremos en el marco de poder dar una discusión en los aportes que se hizo desde su trabajo en las ciencias políticas. También vamos a ver, creo que omití por un error involuntario, ¿no? Esto quiero decirle que vamos a ver a Don O'Donnell, un gran catedrático argentino que lo vamos a ver en la segunda parte para hablar sobre la ciencia política en la Argentina. Voy a tomar, obviamente, un poquito en un ratito para hacer unas diferenciaciones, que es lo que entendemos nosotros por ciencias políticas, ¿no? Porque eso también venimos como a tratar de contener conceptos que pueden hoy tener unas variaciones muy importantes, pero son conceptos clásicos de los que se ha venido estudiando en el siglo XX y de lo que podemos hacer el aporte en este cuarto de siglo. ¿Qué tiene que ver, no, en esa diferenciación? Porque hubo varias escuelas. De hecho, la ciencia política comienza ya a normalizarse en sus estudios académicos, yo se lo dije, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero hizo una explosión academicista posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde realmente se hizo como digo, se apalancó gran parte del conocimiento de la ciencia política. Ya no solamente se trataba de hacer una definición o una reinterpretación de hechos, sino que ya en definitiva había una serie de razones por las cuales se podría empezar a teorizar sobre el concepto propio de este conocimiento que hacemos sobre la política, ¿no? La ciencia, en esta manera de enamorarnos del conocimiento humano en todas sus características, y además porque, a pesar de que ya venían algunos fuertes pensadores en el siglo XVII y sobre todo XVIII y más en el siglo XIX, pensadores ya venían constituyéndose como gran parte de la explosión de las naciones, ¿no? Recuerden, creo que lo tuvimos en nuestras clases de historia, la manera en la cual comenzaron a territorializarse, formarse naciones, formarse países, algunos más tempranos que otros, pero en definitiva buscaban una independencia real, además de las divisiones que iban sucediendo en la Europa, ¿no? Europa como la madre, como se dice, de todos los continentes y la madre de la historia de la humanidad. En este sentido, no iba a ser menos que empezar a leer, analizar, reflexionar sobre algunos autores clásicos, de los cuales hoy vamos a tomar uno de ellos, pero además porque ya venía marcándose un ritmo muy fuerte, en el sentido de que alguien tenía que poder contarlo, teorizarlo, y además de esto empezar a fragmentar hechos para poder ser explicado de una manera de que el conocimiento tenga una rigurosidad, tomando una palabra muy especial, Giovanni Sartori, tenga una rigurosidad como pasa en toda ciencia, pero además conceptos claros para que puedan ser definidos, ¿no?
ese fue uno de los aportes más fuertes, creo yo, la inyección que le dio la ciencia política a la última parte del siglo XX y que todavía se siguen discutiendo. Por favor, no es que se tenga ya, ojalá pudiéramos tenerlo de esta manera como las ciencias duras que tienen, ¿no? Una enciclopedia acabada, fundada, totalmente veraz y no se aplica, ¿no? Como pasa con la ciencia dura en el caso de la lógica, la matemática, la geometría, digamos, todos los aportes que se vinieron haciendo, la física, la química y demás, a comparación de las ciencias sociales que siempre se presentan en sus diferentes maneras de observar un objeto, un hecho, un fenómeno. O sea, la ciencia en general, sobre todo las ciencias sociales, siempre tienen un punto importante para poder seguir aportando sobre algún determinado fenómeno que se presente para el estudio. De hecho, ahí se encadenan varios de los conocimientos que después se hace un aporte muy grande y por eso la ciencia no tiene, para algunos, bueno, a ver, no voy a poner filosófico con esto porque me va a saltar un profe de filosofía o de epistemología al cuello, me va a decir, ¿cómo que no tiene finitud? Sí tiene finitud, pero hay hechos que todavía se siguen haciendo aportes que son muy importantes, que eso lo permite el conocimiento y eso lo permite la indagación de los fenómenos, los puntos de vista, los aportes que se pueden hacer, justamente que es ese estado continuo, permanente, a veces circular, según algunos autores o epistemólogos también, de poder, bueno, relacionarlos y a través de ello también con signos insignificantes, que ya les voy a decir algunas de los aportes que se da, porque en la ciencia política también tiene un lenguaje, ¿no? Tienen una manera de poder expresarlo, una manera de denominar los hechos y la forma, y que por eso, primero que nada, en esta clase del día de hoy, que ya arranco, del día 5 de abril de 2025, quería empezar con esta clase para, bueno, sobre todo empezar a definir cuál es el aporte de la ciencia política en sí, qué definimos en el marco del sentido de la ciencia política, pero acá hay una palabrita que es muy importante que también la vamos a relacionar, que se los conté a su compañero en la primera parte y la cual voy a hacer en esta clase, chicos, con ustedes y también la clase que viene, una explicación, un refuerzo de lo que tiene que ver con estos conceptos, varios conceptos, porque vuelvo a reiterarles, no hay una definición acabada, una definición completa, una definición que nos diga que la ciencia política es esto, sino que muchos estudiosos han podido atrapar en esas ideas de las ciencias políticas conceptos que son absolutamente válidos y que nos permiten tratar de definirlo como un todo, pero como un todo con diversas interpretaciones que creo que son válidas para que la podamos ver en esta clase del día de hoy. Bueno, en este marco les quería decir que en el aula de UNJU Virtual voy a estar dejando los materiales que corresponden a la cátedra. Así también voy a estar dejando el programa de la materia. Creo yo que, bueno, se los quiero anticipar a ustedes, luego se los voy a trasladar al resto de sus compañeros. Va a haber, en este caso, un programa de estudio de lo que tiene que ver con introducción en la ciencia política del año pasado, del 2024, hasta que pueda hacer la aprobación de ciencia política del 2025. ¿Sí? No hay mucha variación, pero sí hay una variación de autores y ahí traté de emprolijar algunos puntos de las unidades que les he explicado el sábado pasado, emprolijar en el sentido de poder actualizarlo, no por ello dejan los otros autores que estoy sacando de ser importantes para, bueno, su estudio complementario sobre algunos de los temas que vamos a estar hablando. Para hacer un reconto de todo lo que vamos a ir viendo, vamos a estar hoy viendo lo que es una definición de ciencia política, acercándonos al concepto riguroso. A veces se complica y también creo yo no tiene que asumir una reflexión de lo que voy a tomar como un autor para esta clase, para la que viene, de Giovanni Sartori, con dos de sus obras que son fundamentales, ¿no? Hablando de la teorización de las ciencias sociales y política, y luego de ello también una valoración que es muy importante. ¿Qué valor le otorgamos nosotros a la ciencia política en sí? Bueno, en esto que les decía yo del aula virtual, van a estar disponibles los materiales y hasta que me puedan aprobar, porque administrativamente debe hacerse y por supuesto se somete a un tipo de lectura, de análisis, de control de lo que esta materia va a impartir durante este cuatrimestre. Bueno, a partir de ahí voy a hacer el cambio para aquellos que quieran ver del 2024, de lo que va a ser, en este caso, la planificación del 2025 de ICP. Eso se lo quería anticipar ahora, por si quieren ir adelantando, y los chicos nuevos que están ingresando, por si quieren ver qué unidades vamos a tomar. Bueno,
Voy a avanzar con esto. Vamos a ir, como se dice, ya está el agua, vamos a poner los fideos, vamos a ver si podemos ir en un ida y vuelta ustedes y yo. No, la idea no es que yo sea un único orador, sino que también ustedes puedan hacer una intervención con esto. Así que vamos a arrancar en la mañana. Ya está listo el café, ya está listo el mate. Bueno, ahí yo voy a empezar a hablar y ahí empezamos a tomar esta primera clase sobre ciencia política. Voy a cortar un ratito, porque estoy acá hablando. Hola, los saludo. Ahí está Eduardo, mirá, Luisito, gracias. Bueno, ahí se animan a poner la cámara como el resto de sus compañeros y compañeras. Así que bueno, vamos a empezar a ver la primera filmina del día de hoy, para que, bueno, comencemos con esta clase formal de Giovanni Sartori, las definiciones. Primero que nada, voy poniendo una filmina y voy haciendo la explicación del caso, voy a compartirlo. Si me dejan un segundito nada más, ya les voy a proponer abrir la pantalla. A ver acá. Esto también. Voy a cerrar acá. Ahora sí. Bueno, acá está. Guárdame un segundo nada más. Ahora sí. Bueno, soluciona un problema de conexión. Ahora sí. Voy a presentar entonces. Me avisan, por favor, si lo pueden ver en la filmina. Lo tengo acá. Muy bien. Creo que aquí va. A ver si me pueden ver para el compartir de pantalla. Ahí se puede ver bien, un poquito. Sí. La ciencia política. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Ahí se puede ver bien? Perfecto, chicos queridos, perfecto. Bueno, la primera filmina que le decía sobre qué definición, voy a ir un poquito más arriba, no se asusten, esta introducción a la ciencia política según Giovanni Sartori. El día de hoy creo que le había mostrado el sábado pasado creo que sobre el final de la explicación que hacíamos de cátedra, en el marco acá de hacer una explicación de autores clásicos. Después vamos a ir, como se dice, haciendo un marco histórico, un acercamiento a las grandes teorías, bueno, de las corrientes griegas, pasando por los aportes de lo que se llamó, ¿no? En este caso, el inicio del Imperio Romano, pasando por lo que es la gran parte de los aportes que el derecho romano, por ejemplo, es uno de los aportes grandes que se hizo durante gran etapa de nuestra humanidad, los aportes que se hicieron más allá. Uno, bueno, históricamente reconoce hechos del Imperio Romano, pero en materia de derecho jurídico también han sido, en este caso, uno de los aportes muy importantes que se dio en el marco normativo, legal, si se quiere, pero sobre todo también dio un aporte muy importante con relación a la organización social, la organización política, la organización en este sentido del poder. Bueno, acá para entenderlo, quería señalar primero que nada qué es la ciencia política y después voy a ir sobre lo que pensaba de ciencia política y la diferencia entre filosofía política e historia política. Estoy hablando de Giovanni Sartori. Primero voy a avanzar porque son filminas cortitas que después van a ir dentro del curso virtual, dentro del aula virtual. Quiero señalarle en ese estudio de lo que habla y entiende el autor italiano, que arranca con qué es la ciencia política, el método de Sartori, la democracia y los sistemas de partidos, que es importante porque forma parte de una de sus obras principales, que ya se lo digo, y después en el tema de la reflexión final, que eso les voy a pedir yo, que me ayuden, bueno, a ver si pudimos entender algunos de los aportes que vamos a tomar en estas clases. Bueno, me aguardan un segundito, creo que acaba de tocar un compañera. Ahí está. Vuelvo sobre la filmina. ¿Está la filmina? ¿Se ve, no? La de ciencia política. Sí, profe. Perfecto. Bueno, algunas definiciones de la ciencia política que voy a tomar, porque hay algunas definiciones que se centran en las decisiones políticas, ¿no? Algunas definiciones
se centra en definiciones políticas que les voy a decir cómo, ¿no? Que habla ahí de las normativas que tiene, que el poder de qué manera se maneja, de manera legítima o ilegítima, cómo se distribuyen los recursos, ¿no? En un determinado territorio que administra, por supuesto, un gobierno y que son, en este caso, los aporta un Estado o un Estado que está cooptado. Bueno, hay diferentes cooptados en el sentido de que hay alguien que ha sido elegido democráticamente o a través del voto, u otros han tomado el poder de una manera violenta o ilegítima, ¿no? Bueno, lo vamos a ir viendo en las diferenciaciones y sobre todo porque en el siglo XX se dio y hasta acá hay algunos países, como les conté a sus compañeros el martes pasado, que se definen como países democráticos y sin embargo no funciona el sentido puro de la democracia, ¿no? Ahora otros le agregan, de hecho, Sartori también hablaba de que hay una democracia, pero hay como una democracia liberal que se entiende en las libertades individuales y el derecho que esas libertades individuales también le asumen un sentido colectivo, que lo entendemos. Bueno, para algunas definiciones de varias escuelas, porque hace ratito yo les contaba, de lo que era Europa como la madre, ¿no? de la mayoría de los conceptos, pero después se trasladó a las escuelas de política de Estados Unidos y también tuvieron un trabajo muy impresionante en el sentido de poder hacer una definición. Estados Unidos, que bueno, obviamente lo sabemos, se transformó en una potencia con el tiempo, pero no dejaba de ser también su separación de Reino Unido y su conformación en todos los estados y las luchas y guerras por territorio para poder conformarse como tal, ¿no? Y en este caso, uno de sus autores, David Easton, habló de una definición que siempre la utilizo por ahí, creo, no recuerdo si se las pude mencionar a sus compañeros en la clase pasada, pero él señalaba que era, bueno, para Estados Unidos muchas veces la ciencia política tiene que ver con estudiar una asignación autoritaria de valores para la sociedad. Escuche bien, ¿no? Es una asignación autoritaria de valores para una sociedad. Bueno, acá Easton lo que señalaba es que él entendía que el poder, había que ejercer el poder de todas maneras, casi parecido, por favor, salvando diferencias clave, ¿no? Pero muy parecido a lo que también, en algún sentido, el príncipe de Maquiavelo también señalaba que, en algún sentido, los gobernantes tenían que saber aplicar la fuerza, tenían que saber aplicar, en este sentido, las normativas, crear normativas para un control y además de esto ejercer un poder en los cuales no quede nada liberado al azar, sino a un sistema en los cuales el gobierno de turno, con el apoyo de un Estado conformado, debía tener la autorización total para ejercer, en este caso, un control sobre la población, sobre el pueblo. O sea, había una manera de que esa administración no tenga, en este caso, cualquier tipo. Creo que alguien quiere entrar. Voy con la última. Que quieran entrar, lo decía recién, a un tipo de decisiones que no sean tomadas por aquellos que justamente pueden hacer la utilización del poder. En definitiva, ejercerlo autoritariamente y otorgarle lleno de valores, porque también la ciencia política, en este caso, habla, y Giovanni Sartori también lo señala en un punto central, que no está lejos de la definición de David Easton, ahí marca que esta asignación autoritaria de valores es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en el marco del ejercicio político, ¿no? Bueno, a partir de esa definición, lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, va trazándose una serie de valores que señala el Estado deben ser cultivados permanentemente. O sea, no solamente saber que existe un gobierno, que existe la política, que existe un Estado y sus diversos elementos o unidades que lo componen, sino que a ello hay que otorgar una serie de valores para que la sociedad sepa, en este caso, la diferenciación de lo que la política, a veces de una manera directa y otras veces de una manera indirecta, lo entendemos conceptualmente porque crecemos en una sociedad que está cargada de valores y muchos de esos valores tienen que ver con valores que han sido resueltos en ámbitos de poder para después ser diseminados al resto de la sociedad, como pasó en la historia en general, en la ciencia política, y eso es lo rico que tiene esta definición para arrancar el día de hoy de David Easton. Pero después aparece otro, por ejemplo, también
de la escuela norteamericana, que es Robert Dahl. Robert Dahl también lo vamos a ver dentro de nuestra cátedra, chicos, haciendo una definición. Él hace, en este caso, una definición que aparece justamente con, creo yo, dos palabras que son categóricas al sentido para poder definir la ciencia política. La primera de ellas, que también lo toma Giovanni Sartori, es la influencia. O sea, en la política se usa y se utiliza la influencia en muchos de sus programas más, si se quiere, prácticos, pero también teoriza sobre la influencia. Y hasta el día de hoy, un elemento, la influencia es un elemento que hace a la política, a su práctica y a su teoría. Y otro de los elementos que suma Robert Dahl a esto, que después vamos a ver, creo que se los voy a dejar colgado en la unidad número 3, hay un texto cortito muy nutritivo en el sentido de poder ver cómo analiza el poder, ¿no?, en Estados Unidos y a partir de ahí, bueno, cómo es las dos palabras que le decías de influencia y de poder, cómo a partir de esa segunda palabra del poder, él señala que el poder siempre estuvo ligado, sobre todo para su asignación total, al poder político, ¿no? Y quienes podían llegar y atravesar ese poder político, y ahí él pone sobre todo un énfasis muy importante, que el poder es el eje central de la política. Ahí ya lo define, ¿no? Esas dos categorías de influencia y de poder, para Robert Dahl, ahí ya lo categoriza y le pone al poder, que es verdaderamente el poder como un eje central de la política en general. En Estados Unidos, en el mundo en general, lo pone de esa manera y lo define. Giovanni Sartori, acá lo tengo que explicar, voy a leerlo en la filmina para después hacer un agregado. El estudio del poder en las instituciones y comportamiento político, dice Giovanni Sartori. Sartori enfatiza la importancia de conceptos claros y un método riguroso. Él ya comienza a hacer un análisis de esa ciencia política. Me voy a quedar con esos dos para después hacer la diferenciación que quiero tomarle en un ratito. Pero acá, lo que dice y lo que señala Giovanni Sartori es entender que hay que estudiar una ciencia, o sea, no sirve solamente entender cómo funciona la política, sino que él dice que la ciencia política debe ser una ciencia empírica para el funcionamiento de los sistemas políticos. Ahí aparece otra categoría más, que justamente, justo con lo que decía recién de influencia y de poder, aparece una categoría de sistema político. Él ya habla, para definir la ciencia política, de un sistema de sistemas políticos por los cuales ese sistema político aparece el poder, aparecen las instituciones y aparece el comportamiento político. Ya se lo voy a hacer más amplio, pero acá, para esta parte, por lo menos para hacer una primera aproximación, es válido conocerlo. Hay otro, me voy a ir, recién hablaba de la escuela norteamericana, me voy a ir a Europa porque después vamos a ver lo que es que también a quien admiro y he leído mucho sobre él, que es Max Weber. El alemán señala, entre otras definiciones de la ciencia política, que es la aspiración que tiene todo ser humano, todos nosotros, ustedes chicos, yo como profe, todo en general, aunque no lo creamos, pero él lo señala de esta manera, es poder tener en un mínimo de a veces razonado y otras veces sin que lo pensemos, pero señala él que para la política en general, para poder definirlo así en la ciencia política, es aquella aspiración a participar del poder, o sea, introducirnos al poder. Y a partir de ahí, tratar de influir en esa distribución dentro de un Estado. O sea, todos de alguna manera, después lo voy a hacer más amplio sobre el concepto de Max Weber, pero él señala, bueno, es la aspiración nuestra de participar en el poder. Puede que sea directo, puede que sea indirecto, puede que solamente participemos en el poder, que de hecho la política lo permite. Participamos, por ejemplo, en una elección como la que tenemos los jujeños, la elección que vamos a tener en octubre, en los cuales ahí la política, nosotros participamos de ese poder político, de ese sistema político, si me quiero ir sobre otra categoría, de Giovanni Sartori. Participamos en sí, pero aunque Max Weber no la define de esa manera como una ciencia política, porque le estoy hablando acá de una aspiración de poder y tratar de influir cuando ya estamos dentro de ese poder
de un Estado, tratamos de influir sobre ese Estado, lo que señala ahí es un enfoque clave de una de sus obras, que lo vamos a ver también, porque hay dos cosas en las cuales yo hago la caracterización, cuando lo veamos a Max Weber, porque nos va a llevar 2 clases mínimo. Por un lado, ¿qué se entiende como el poder? Porque él en uno de sus trabajos de 1900, si mal no recuerdo, bueno, de 1900, del siglo XX, él escribe, y de hecho va a una conferencia para hablar de política, para hablar de la ciencia política, estoy hablando del alemán, ¿no? De Max Weber. Él señala y dice, ¿qué es ser político, no? Él se planta y dice, ¿qué es ser político? ¿Existe la política para la vocación? ¿Existe la política para la vocación? ¿Existe la política para los intereses personales de la política? O sea, yo como político y mis intereses personales a partir de ahí. O sea, la política como vocación es uno de los textos clave que tiene Max Weber, y a partir de ahí comienza el desilvanar. Voy a admitir al compañero más, por favor. Permita, ahí está. A partir de ahí comienza a teorizarlo de esa manera y dice, bueno, hay 2 clases de personas en las cuales se interesa la política, la que lo hace a manera de vocación y aquella que tiene una política para sus propios intereses. Casi podríamos señalarlo una explicación, una reflexión, lo que habló en ese momento, en esa conferencia impresionante, por cierto, y de ahí se trasladaba que muchas veces se tomó gran parte de lo que en ese momento había teorizado Max Weber de la política, para después decir que, bueno, la política de verdad no sirve para nada y únicamente se benefician los que están adentro. La clásica, creo yo, definición que entendemos nosotros común, porque vemos que la política como un sistema mucho más arriba que la política que la entendemos nosotros, que formamos parte del sistema, pero no accedemos a él. Por eso la herramienta que se señala sobre el poder y cómo se maneja el poder, y que lo estudia de esta manera Max Weber. Bueno, ese enfoque entonces podría ser, a manera de hacer la definición de él, de entender esa política y cómo nosotros mismos legitimamos esa política. Y tiene 3 teorías, no son teorías, perdón, tiene 3 puntos en los cuales él señala la legitimidad del poder. Bueno, no me voy a ir con él porque si no se va a hacer más, a ver, no quiero variar en el concepto, pero bueno, hablaba de Weber, ahí aparece esa aspiración para llegar al poder, se transforma en ese poder político, y a partir de ahí, bueno, él dice, se entiende el poder, pero ese poder no solamente se le puede dar, sino que además tiene que ser legitimado para entender justamente el ejercicio del poder político. Bueno, me voy a venir para Argentina, y hay otros autores que son realmente muy impresionantes. Hace ratito yo le decía de Don O'Donnell, Guillermo O'Donnell, para mí, creo yo, para muchos se lo estudia en sociología, en historia, en psicología, en ciencias políticas. Bueno, en gran parte de los estudios que hizo el argentino Guillermo O'Donnell sobre la ciencia política, él señala, y va más allá, y voy a hacer una diferenciación después, porque no es lo mismo como piensa el europeo, el catedrático europeo del siglo XX de acá, no es lo mismo la mirada que tiene, porque ya se lo voy a poner objetivamente para que lo anoten, cómo tiene una mirada de Europa sobre la ciencia política, cómo tiene Norteamérica esa mirada, porque recién yo le hablaba de 2 definiciones, en este caso de Robert Dahl y también de David Easton, pero también hay una corriente latinoamericana, ¿no? Hay una corriente latinoamericana la cual también hace una definición de esa ciencia política. Bueno, lo voy a tomar entre ellas, voy a empezar con O'Donnell, pero con O'Donnell, él dice que la ciencia política se debe estudiar y construir y se mantiene dentro de la democracia, ¿no? Ahí él actualiza, bueno, él escribió a lo largo de su trayectoria, él escribió sobre la historia argentina y después escribió sobre el movimiento de la Argentina a partir de la toma ilegítima de poder, ¿no? El siglo XX y sus características totalitarias que hubo, y él lo tomó como uno de sus objetos de estudio. Pero acá, él, tomándolo, en este caso para una definición de la ciencia política en sí, él dice que nace y se mantiene y se debe estudiar desde la democracia, porque él analiza que la democracia no permite, como se señala, como podría ser la filosofía política, suponete la democracia, ahí, si ustedes ven la filmina, ahí aparece una definición
entre filosofía política, historia política, ya se lo voy a contar eso y a qué viene a correlación con lo que le cuento de O'Donnell. Bueno, cuando señala que se reflexiona, se analiza, se construye dentro de la democracia, lo hace en contextos desiguales, ¿no? La valoración de desigualdad de la que propone justamente O'Donnell, que es maravilloso, él al introducir el concepto de un contexto, dice, porque no solo la democracia nos dice que somos todos iguales, pero en contexto de desigualdad, ya le otorga ahí un concepto de esa democracia que para muchos, después les voy a estar contando, una democracia delegativa. Sí, vamos e introducimos a la política para que nos mejore nuestra vida, ¿no? Y por eso también a veces pasa lo contrario, no nos mejora la vida, nos deteriora la vida. Entonces ahí en su definición de ciencia política, él señala que si bien uno puede estudiar la ciencia política como tal, haciendo una teorización de conocimiento, pero él dice, sí, nace la ciencia política porque nace en un concepto democrático para poder analizar la política, ¿no? Porque antes solo la analizaban aquellos que tenían una autoridad, un cierto poder, un cierto círculo, una élite, si se quiere, en los cuales no permitía tampoco los aportes porque no estaba constituida la democracia para poder aportarlo. Miren que estoy hablando de democracia, un concepto griego, ¿no? De la Grecia, pasando por la Roma y demás, pero en la nueva constitución, hablando del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, del siglo XX, y sobre todo en el siglo XIX, él dice, sí, nosotros hacemos un aporte, podemos estudiar la ciencia, pero también tenemos que estudiar cómo y de qué manera se contextualiza ese poder, ¿no? Ahí aparece lo que él denomina la democracia y la importancia también de poder controlar, por medio de la democracia, hay que saber controlar el poder, ¿no? Él se centra muchas veces, no es que muchas veces, pero digo, él se centra particularmente en los países de Latinoamérica. De hecho, no solamente fue a Argentina, sino los países latinoamericanos. Ahí me están siguiendo, ¿no? Ahí ingresó una compañera, está todo bien, ¿no? Bien. Sí, profe. Bueno, ahí, para no irme muy lejos, porque si no, pero que tengo, por lo menos para tomarle, en esta parte de la definición de O'Donnell. Bueno, la importancia de un control institucional, porque la política, si no tiene un control, también se transforma en una forma autoritaria de ejercer el poder. Y cuando se ejerce de una manera autoritaria, miren ustedes, yo les voy dando algunos conceptos y después ustedes lo pueden ir relacionando. Después abrimos la discusión, pero déjenme explicar el punto. Cuando habla de esa democracia, se señala obviamente, ¿y por qué habla él de contexto de desigualdad? Porque todos aparecen con una serie, y que se fomenta dentro de la democracia, que todos la participamos y que todos tenemos el derecho de elegir opciones. Sí, es cierto, y ahí delegamos el poder. Bueno, cuando delegamos el poder, no es un poder absoluto, sino que tiene que tener una serie de controles institucionales para que ese poder absoluto no se transforme en un autoritarismo. Porque en un autoritarismo es hacer lo que yo hago y los demás tienen que acatar lo que yo digo, y no funciona la democracia de esa manera. Y él señala que uno de los aportes que se hace para poder estudiar la ciencia política, porque él dice, está bien, nosotros podemos hacer una teorización, podemos ponernos rigurosos, de hecho tenemos que comprobar los fenómenos que se dieron a lo largo de la historia con relación, si es que lo queremos, obviamente, hacer una interpretación de la ciencia política, pero él dice que no podemos dejar de ver los contextos en los cuales justamente la ciencia política, ser una ciencia social, permite esa reinterpretación. O sea, el poder sí, pero ¿cuál es las consecuencias de ese ejercicio del poder, no? A ver si se me entiende hasta ahí. Bueno, Juan Carlos Pontantiero, otro teórico argentino, también asume parte de esos pilares con los cuales había tomado como herramienta de análisis para entender las ciencias políticas desde América Latina, desde Argentina, porque él dice que a partir de lo que señalaba, en este caso O'Donnell, de ese contexto de desigualdad, él le otorga también que a partir de ese contexto de desigualdad se producen conflictos sociales. Y esos conflictos sociales, bueno, aparecen, por ejemplo, para el caso de Argentina, cuando ocurren conflictos sociales de esa manera, cuando hay una desigualdad dentro de la democracia, del ejercicio del poder, en ese contexto de desigualdad, bueno, se rompe, señala ahí
Pontantiero señala, ahí lo quiero recalcar bien, señala que, bueno, hay que hacer una mirada crítica también con esto, porque se debe entender a la política y a la ciencia política como un todo, que no podemos únicamente centrarnos en los fenómenos, sino también cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, entre esas consecuencias, ahí asume él, de los conflictos sociales. Bueno, hay algunos conflictos sociales que para Argentina fueron clave desde su constitución de 1953 y mucho antes de 1810, si se quiere, a partir de la independencia de Argentina, de la Revolución de Mayo, a partir de que existía una Argentina antes de llegar a esa independencia, la emancipación española, existieron, de hecho, se estudia en Argentina, creo que yo les conté esto, no me acuerdo si fue en esta clase o en la anterior, pero yo les conté que había otra Argentina, una Argentina de élite, una Argentina aristocrática, una Argentina de mucho poder político, de mucho poder económico, muy influyente en su época, no permitía elecciones y además estaban bien diferenciadas las clases sociales. Clases sociales que después se estudió, ¿no? Las clases sociales, uno de los aportes más fuertes que tiene es ver desde la teoría liberal lo que es, en este caso, si se quiere, a ver, lo voy a tratar de hacer porque si no me voy muy lejos. Si se quiere, la teorización sobre la diferenciación de clases que hizo la teoría liberal y la diferenciación de clases de la teoría marxista, que ese es otro tema más que lo vamos a ver acá, pero digo, bueno, ahí aparece, para explicar este concepto, la mirada sociológica, política que se le da al estudio. Y ahí entiende él que en esos conflictos sociales, gran parte de los aportes de la ciencia política para esos conflictos sociales deben ser explicados, ¿no? Bueno, después vamos a hacer un acercamiento sobre la ciencia política, no sé si se me entendió, por lo menos en esta parte, voy tomando como punto a punto, ¿no? Y me voy a ir en un ratito a lo que es Sartori en sí. Pero bueno, en las definiciones, para hacer, si se quiere, no quiero dejar esto porque si no parece un bache, la diferenciación que había de la conceptualización de la ciencia política para el mundo, o tanto para Europa como Estados Unidos, sobre todo Europa, lo que pide y lo que vamos a ver ahora con Sartori, ahí establece, bueno, el sentido de tratar de definir a la ciencia política como algo metodológico, que debe tener un método, y que está bien porque lo interpreta de esa manera. Sartori dice hay que tener métodos para poder ir hacia el conocimiento de la ciencia política. Él agrega en ese caso que hay una estructura para poder hacer ese marco metodológico, que hay que seguir a los hechos, y ahí lo vamos a ver en la segunda filmina en un ratito. Mientras que otro contexto más latinoamericano, nuestro, digamos como el que estaba hablando recién, en las palabras de Odone y también de Pontantiero, bueno, ahí hace una crítica sobre lo que es la ciencia política. Dice, está bien, podemos teorizarlo en un marco metodológico, si se quiere tratar de ver su estructura, pero al margen de eso, también nosotros tenemos que ver cómo converge la política para que existan desigualdades, por qué se producen los campos, o el cambio en este caso, en algunos países donde tienen mayor desigualdad. Ellos lo entienden, tanto Pontantiero como Dole, entienden que hay una desigualdad con, por ejemplo, países de Latinoamérica, y entienden también que una de esas desigualdades que hay es la debilidad que tienen, y esto se lo digo bien clarito, chicos, la debilidad que tiene a partir de la política, la fragilidad institucional que tienen los países de Latinoamérica, que si bien son nuevos, a comparación, o sea, estamos hablando de la Argentina en 1810, imagínense, en ese siglo XVIII, al último todavía Chile, Bolivia, Perú, Brasil y el resto de los países que componen América Latina, efectivamente hay una desigualdad importante que se transparenta, digamos, a lo largo de su historia. También hay un sesgo de autoritarismo porque hubo tomas de poder importantes, 6 tomas de poder ilegítimo en Argentina durante el siglo XX en los procesos militares, como también hubo otros procesos militares en el resto de los países de América. Y a partir de ahí hay una fragilidad institucional, señalan, por lo menos los autores, yo lo entiendo de esa manera, señalan los autores argentinos que no se puede hablar entonces de las mismas características que tiene Europa, que ya estaba constituida como tal, que podía ser una teorización dentro de una profundidad a comparación de lo que pasaba con América Latina, chicos.
¿Por qué? Porque América Latina no termina de cerrar sus conceptos, porque justamente los propios elementos que se definen como políticos hacen esa desigualdad, por lo tanto rompe y a la vez también lo producen una fragilidad institucional. ¿Qué quiere decir con fragilidad institucional? Bueno, gobiernos cortos, gobiernos que, por ejemplo, hacen una toma del poder ilegítima, digo yo, golpes militares, revoluciones, contrarrevoluciones. Cuando decimos fragilidad institucional es cuando aparecen los grupos de poder económico por sobre los grupos de poder político o cuando se juntan los dos sobre el resto de la sociedad. O sea, son puntos realmente para poder hacerlo, para tenerlo en cuenta. Bueno, me estoy yendo lejos. Creo que hay compañeros. A ver, aguárdeme un segundito. ¿Hasta ahí estamos bien porque si no yo me voy, viste, hasta ahí vamos. Creí que había entrado, bueno, el compañero. Vuelvo a la filmina, chicos. Ahí. Bueno, a lo que veníamos en las clases para no irme de lejos, hablemos de Sartori. Hablemos de Sartori, después vuelvo, ya le hago la pregunta para ver si queda algo y ustedes me ayudan a mí también, porque estoy como un loro acá, me pongo a agarrar un concepto y después voy agarrando otro casi como en cadena, ¿sí? Bueno, Giovanni Sartori, que falleció hace poco tiempo nomás, un tipo que pasó sus 90 y largo, que realmente fue una figura excepcional, porque creó una de las principales escuelas para el estudio de la ciencia política de Italia, de ahí que se diseminó gran parte de su aporte y de su conocimiento para el resto de Europa, que después tomaron. De hecho, él fue un estudioso de lo que anteriormente, como en el caso, se puso también a teorizar sobre lo que le decía hace rato, sobre el alemán Max Weber y demás. Pero Giovanni Sartori, durante todo el siglo XX, mire, pudo analizar la Primera Guerra Mundial, ya lo vivió en carne propia lo que pasaba con la Europa de Mussolini, el fascismo, todo, de la Segunda Guerra Mundial, pero sin duda fue un politólogo italiano de la máximo influyente, hoy estoy con la palabra influyente, influir y demás, pero del siglo XX, ¿no? Desarrolló una teoría que es lo que vamos a ver ahora en esta clase del día de hoy, por esa disciplina empírica que le llamamos. Ya en un ratito le voy a decir qué quiere denominar con empírico y hacer una comparación de esto. Y también él, por ejemplo, le encantaba y tiene una teoría muy buena que la vamos a ver ahora, de hacer de esa disciplina de la ciencia política. Él tomó gran parte de sus estudios durante toda su vida de cómo, bueno, iban proliferando, creciendo, eliminándose los partidos políticos a lo largo del tiempo. Teorizó sobre la democracia europea, a diferencia de lo que son las democracias latinoamericanas, y también los sistemas electorales, que ahí le voy a poner un encono ahí sobre eso, porque los sistemas electorales no son los mismos. Por lo tanto, para hacer un estudio no es lo mismo comparar el sistema electoral europeo con el norteamericano y con el nuestro, que ya les voy a contar qué es lo que pasa con Argentina. Algunos con elección directa, otros con elecciones indirectas, pero señala a partir de ahí que los sistemas electorales conviven y deben hacerse una comparación para poder entenderlo. Bueno, esa es una diferencia. Pero al margen de eso, cuando Sartori dice que, para ir al concepto que le decía recién de una ciencia empírica, él señala que debemos, todos los que estudiamos, en este caso la ciencia política, debernos al estudio, debernos a la investigación, tratar de buscarle una explicación a los hechos concretos, y que esos hechos concretos, como pasa en toda ciencia, sean verificables, sean verídicos, tengan su cuota de verdad, para realmente saber cómo funciona, vuelvo a tomar una palabra, su sistema político, por ponerle un caso, ¿no? Bueno, en este sentido, ahí voy a hacer la diferenciación tomando la filmina de acá sobre filosofía política, y yo nada más utilicé dos palabras que son ideas normativas. ¿Por qué él dice que son ideas normativas? Porque él señala que hay principios y valores. Por ejemplo, el valor de la justicia, el valor de la igualdad, el valor de la libertad, suena casi como a los postulados máximos de la Revolución Francesa, ¿no? Que de hecho, bueno, lo vamos a ver, pero ahí, digamos, hay principios y valores que son inquebrantables. Esa idea normativa, esa idea se transforman en principios, en esos principios que obviamente nosotros
consideramos que lo ejercemos y que lo tenemos, lo adoptamos, nace con nosotros porque tenemos idea de la justicia, tenemos la idea de igualdad, tenemos la idea de libertad, pero después cómo lo accionamos, ¿no? Por eso él dice que la filosofía política sí se entiende sobre, bueno, el ideal de la justicia, el ideal, así como pasa con el presidente acá, el ideal de la libertad, el ideal de la igualdad, como pasa con gobiernos populistas o con gobiernos más o de izquierda, o socialistas, comunistas, de la igualdad. Bueno, son características propias, obviamente, para hacer una definición, pero ahí Sartori dice, esto es una filosofía política, ¿no? Porque ahí reflexiona cómo debería ser la ciencia política, la justicia para todo, la igualdad para todo. Por supuesto que en este caso la libertad, sí, vamos con la libertad porque es para todo y demás, y después nos vamos dando cuenta que es libertad cortarrajeada, la libertad se empieza con controles, se empieza con autoritarismo, se empiezan a cortar, la justicia no es para todo, la justicia es para, como dice el común de la gente, la justicia funciona para los poderosos, no para los vulnerables, para la clase baja, la igualdad no existe porque no puede ser la misma igualdad de Estados Unidos, es lo que pasa con los países africanos, con los países latinoamericanos o con los países asiáticos. Hay una igualdad de esto. ¿De qué tipo de igualdad me hablan? Bueno, para ponernos de esa manera, ahí Sartori le hace una definición concreta. La filosofía política con esa idea normativa es, en definitiva, cómo debería ser la política, ¿no? ¿Cómo debería ser? Lo filosofamos. A mí me parece que bueno, está muy bien. Existe, debe teorizarse, debe enfocarse, porque la filosofía, ese estudio del conocimiento político, nos permite también entenderlo de esa manera, porque esas valoraciones, cuando nosotros tenemos principios, cuando nosotros tenemos valores, que ahí entra la ética y ahí entra la moral, porque también son dos valores, categorías básicas de la humanidad y de la sociología para poder entenderlo, que están justamente la ética y la moral cargadas de esos valores. Bueno, ahí lo entendemos o se entiende por la política de lo que debería ser. Ahora, ¿cómo es la práctica, no? Ahí es donde vamos a ir a hacer, bueno, esta respuesta de la ciencia política. Porque la filosofía política es cómo debería ser la verdad, que debería ser la justicia así, la verdad que debería ser la igualdad así, bueno, la libertad debería ser así. Y la ciencia política te dice, no, pará, según Sartori dice, la política debe ser así. ¿Cómo es la política? La política es así, o sea, hay una realidad concreta, hay un hecho empírico, hay que comprobarlo. Bueno, ¿qué pasó en una elección? Y la verdad que tenía que haber ganado aquel, no ganó aquel, ganó este. Bueno, ahora analicemos por qué ganó este, ¿no? O sea, ahí la diferenciación entre filosofía política en esa idea normativa que les puse acá, de esos valores, los principios que nosotros tenemos, a contramano de la ciencia política que tiene que ser, dice, hay que ir sobre lo que es la política y no pensar cómo debería ser, que para eso se encargue la filosofía. Y aparece ahí la historia política, otro concepto más, dentro de lo que estudió, en este caso, Sartori. ¿Están, chicos, ahí? A ver. Sí, profe, no estamos escuchando. Sí. Bien. Hola, profe, sí. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Perdón, ahí va. Bueno, ahí en la Filmina, cuando habla de historia política y dice el estudio del pasado, él dice, sí, la historia, pero por supuesto que sí, chicos, esto lo tenemos que entender, porque la ciencia política ha tenido y tiene los aportes, por supuesto que le son muy, en este caso, muy afines a la ciencia política, ¿no? Mire la definición, voy a tratar de hacer con la historia política, en ese estudio del pasado que señala Sartori, lo siguiente. La historia, en este caso, le da unas herramientas fundamentales para el estudio de la ciencia política. Sí, le da herramientas también la economía, que es otra de la ciencia de la economía, de los números, la ciencia del valor, de la significación que se da de la economía, del proceso de productividad, de la evolución productiva, del desarrollo y demás, que también grandes de los aportes de la economía se asumen en la ciencia política para poder explicarlo. Por eso muchas veces, y ustedes lo deben haber visto en otras carreras, se estudia, digamos, pero no muy separadamente, el estudio de la ciencia política y de la ciencia económica en sí, que se van casi como entrelazando para entender objetos, ¿no? Sobre todo para hablar de la política, sí, o sea, la política económica existe como también uno de los pilares importantes para explicar la ciencia política. Bueno, la historia política, el estudio del pasado, ¿qué es lo que nos permite a nosotros para la ciencia política? Hablando, por favor, esto con todo respeto, yo estoy hablando
en el sentido del entendimiento de la obra de Sartori, no la dice este profesor, ¿no? Por favor, no me tomaría ese atrevimiento, pero digo, Profe, sí, ahí levantó la mano Leandro. a ver, Leandro, decime. Hola, profe, no, disculpe, estaba escuchando, no me capaz que levanté sin querer, toqué el botón. Ah, bueno, está, no hay problema. Voy a bajar acá. Vamos hasta ahí, Profe, ¿no? profe, usted decía que existía la política económica, tienen que verlo con la materia de ciencia económica porque tienen que ver la contabilidad con la política. No, O pero sea, por supuesto. A ver, incluso dice uno de los, para volver acá, uno de las críticas más grandes que se le hace hoy a la política del siglo XXI es ¿por qué se quiere someter a la política a la economía? ¿No? Eso es lo que pasa hoy en Argentina, se quiere someter la política a la economía. Dice, no, en realidad la economía forma parte como un brazo de un aporte a la política acá y la economía acá. Porque la economía ya tiene los valores de desarrollo, ya tiene hablando en sentido político, ya tiene desarrollados conceptos que le son propios, que obviamente le suman a la política, pero la política obviamente hoy quieren hacer una diferenciación que primero está la economía y después viene la política por atrás, ¿no? Hay una frase, chicos, que es muy impresionante para poder hacerlo. Es muy impresionante esto porque pasó en esta misma semana del 2 de abril. El presidente dijo que los malvinenses van a querer ser argentinos cuando mejoremos económicamente. Chicos, es impresionante esa definición. Es impresionante. No lo dijo nadie en ningún lugar del mundo, en ninguna parte de la historia alguien dijo que cuando mejore económicamente un país, un territorio que fue usurpado va a querer volver a su territorio real. No pasó nunca eso. Generalmente los grandes potencias lo que hicieron, y ahí voy, si se quiere, un ejemplo de la historia, no me quiero ir con eso, no estoy hablando de lo de Milei en sí, pero es muy impresionante el concepto que él tiene, que el valor y los principios que pone son económicos por sobre los políticos, porque lo político es lo que estamos peleando en las Malvinas, y no lo económico, estamos peleando territorio, historia, territorialidad, lo que nos pertenece, no en un sentido económico, sino en un sentido político, es lo que nos ahí. Que debemos mejorar económicamente para que los malvinenses digan quieren ser argentinos. Bueno, ahí hay dos diferencias muy importantes y lo dice Milei, aun cuando no lo hayas pensado de esa manera, lo señala, lo pone un aporte económico de decir, nosotros los argentinos tenemos que mejorar económicamente para recuperar la Malvinas. No, la guerra, ¿no? A ver. Disculpe, profe. Yo he notado, ¿no? A ver si es así, Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos tiene un poder político. Siempre, digamos, es lo que he notado, siempre el poder político, el presidente hace uso de ese poder. En lo económico, es como dice usted, es una pata, pero el que manda, digamos, el manda más, digamos, de lo que es en lo político, en mi apreciación, ¿no? Siempre ha sido el presidente en toda la historia, ¿no? No pasa lo mismo en los países latinos para acá, que me parece que es una cuestión al revés. Siempre ha estado el económico atrás, moviendo al presidente o a los políticos en el transcurso del tiempo, ¿no? Bueno, gracias Luis. Tomando el Luis que está perfecta la observación. ¿Por qué le digo perfecta la observación? Por el hecho de que Estados Unidos goza de una independencia para sus criterios políticos a partir de ahí de lo económico. Trump, sin ir más lejos, se cree el dueño del mundo y aranceló a todo el mundo. Pasó ayer. Antes de ayer. Y todo en vez de pensar, por lo menos también funcionan ahí los medios de comunicación, en vez de estar pensando qué es lo que definía Milei para los argentinos, estábamos también pendientes de lo que diga Trump sobre su política económica y del 10% castigador que digo yo a los países, digamos que, miren ustedes, ¿no? De Latinoamérica, de ponerle una generalidad del 10%, ¿qué valor le pone para decir, mira, yo te voy a cobrar 10% porque la verdad que América del Sur me cae bien? ¿Qué es esto, no? Bueno, eso también es un hecho a estudiar. ¿Con qué herramienta se cree Trump para decir que él va a valorar cuánto tiene que pagar el mundo, no?
No pasó jamás en la historia. Bueno, dos hechos, no me hagan fanatizar ahí porque si no yo arranco, pero digo, dos hechos que se dieron esta semana, claritos para ser estudiados, chicos. En la televisión mostrando como si fuera un Excel en impreso, para decir, y encima, a mí me dolió un montón cuando vi países africanos que le puso 95%, casi, era una barba. Yo digo, esto es un juego. O sea, porque también incluye un relato. Es un castigo de decir, bueno, estos países, lo que más bajo, vamos a tener una especie de impuesto más bajo como para seguir teniendo cierta relación, pero van a pagar, porque pagan todo. O sea, chicos, no funciona así el mundo. Yo creo que ahí hay un delirio, ¿no? En el delirio del relato propio de Estados Unidos volver a ser grande, incluso hasta con el relato. Y se pone Trump, que no es el mismo Trump anterior, en una actitud mucho más autoritaria que la anterior, ¿no? Fíjense ustedes, cuando Trump habla, y hablando del ejemplo de Luis, que lo dijo de muy buena manera, todos le debemos a Estados Unidos, ¿no? No hay nadie que no le deba. Fíjense ustedes, todos le debemos a Estados Unidos, los chinos, los franceses, los argentinos, todos le debemos algo a Estados Unidos. Fíjense cómo él lo considera de esa manera y lo cree. Y le dice a los Estados Unidos, che, norteamericanos, así compatriotas, nos debe, el mundo nos debe a nosotros, por lo tanto vamos a buscar lo que nos debe. Bueno, no funciona así. Ese sentido que le da lo que le decía recién, pone el sentido de, a través de esas sanciones o arancelamiento de porcentaje, según vaya a saber quién lo habrá hecho, ese arancelamiento que se da, es una manera de decir nosotros castigamos si no piensan o no hacen lo que nosotros les pedimos, ¿no? Eso es muy impresionante, chicos. No pasó en otra historia que salga un presidente con el Excel impreso y le diga, vos me debes esto, por lo tanto, o vos me debes esto, o vos vas a empezar a pagar esto porque te vamos a cobrar un porcentaje. No funciona ni al sentido del relato, ¿no? Porque la gente como que queda pensando, tanto le debemos. Funciona así en alguna situación. Profe, disculpe la pregunta, ¿y Maquiavelo? ¿Quién era Maquiavelo? Bueno, ya lo vamos a ver porque, a ver, Leandro, me voy a adelantar, pero para responder a la pregunta. Lo vamos a ver al príncipe de Maquiavelo. La respuesta es, mire que es una pregunta del parcial, pero se lo voy a contar ahora. Después ya queda a desigual que el grupo del martes, ¿no? Cuando habla Maquiavelo y habla sobre el príncipe no es una figura en sí. El príncipe no es la figura, no habla sobre el príncipe. Maquiavelo lo que habla es sobre el sistema de cómo ejercer el poder. Esa es la respuesta. El príncipe es cómo ejercer el poder. Habla de una figura, le pone un nombre así, de cómo imaginaria, no era imaginario, perdón, lo voy a poner bien en palabras. Él le señala al príncipe, le otorga por primera vez un manual de administración y de ejercicio del poder en esa Italia, de cómo debía ser un gobernante. El príncipe, el gobernante en sí, pero habla del gobierno, no de una figura central de un príncipe, ¿se entiende? Habla del sistema de ejercer el poder, cómo debemos ejercer, cómo quienes toman, en ese caso, las decisiones, cómo deben ejercer el poder. Es una teoría clásica, gracias Leandro, porque ese libro hay que leerlo acá para Ciencia Política, porque van 4 preguntas hablando de eso para el parcial que vamos a tener a medio tiempo. ¿Está? Pero bueno, volviendo a esto. Gracias, profe. ¿Cuándo va a ser parcial? Pero vuelvo no es una entidad, digamos, el príncipe, no habla sobre el príncipe en sí, sino que Maquiavelo habla del rol de cómo debe el gobernante plantear el poder, cómo debe hacerlo en algunas situaciones en las cuales ahí, en el príncipe, a manera de ejercer el poder de una manera violenta, pero que también el pueblo no sienta que es violenta, que también forma parte del control. Profe, y una pregunta, ¿será que los presidentes también leen Maquiavelo para querer ejercer algo parecido? Sí, pero digo, me refiero, imagínate, estamos hablando de un libro del siglo XV, digamos, parte a partir de ahí de la historia moderna, y sobre todo parte de los estudios de la política moderna, quiero puntuarlo ahí. Pero digo ahora, estamos en la era, esto clarito, se lo digo ahora que va entre paréntesis, por favor, ¿no? Estamos en la era del relato, del pleno relato, del relato no a consideración, sino del relato, de un político que quiere romper con el resto de la organización política que tiene el resto, o sea, va a romper el relato a la organización política del resto. Lo está haciendo Trump, chicos, ¿eh?
que llegó al poder, lo que hace de manera de relato de su narrativa es romper las otras organizaciones políticas a favor de sus propios intereses, ¿no? Profe. Sí. Profe, por ahí escuché que, por ejemplo, China ahora empezó a vender todos los bonos en contra, digamos, de Trump, todos los bonos que son de Estados Unidos. Puso en evidencia, digamos, es una debilidad que tiene Estados Unidos ahora, ¿no? Exacto, muy bien. Ahí en el marco fundamental, hay un docente que ya no está más, pero sigue escribiendo y ustedes lo deben conocer, Benito Aramayo, gran economista, lo deben conocer a Benito, ¿no? Un profesor, bueno, él tiene una mirada, su ideología también es de izquierda, lo miraba y ahí hizo, pero más en el sentido de lo que pasaba con la deuda externa argentina. Yo me acuerdo haber tomado unas clases con él, miren allá por los largos 90, ¿no? No tan cerca, más cerca del 2000 que de los 90 en sí, pero digo, hace algunos años. En ese momento China no figuraba ni siquiera entre los 20 países más desarrollados del mundo. Estamos hablando en un sentido ya globalizado. ¿Se acuerdan del concepto de globalización que lo vamos a ver? Pero en el 90, de la caída del muro de Berlín, de la guerra de Kuwait para acá, la globalización ya se había hecho más profunda. Bueno, o sea, más amplia. Benito Caballero decía, ojo, en ese año 1900, debe haber sido en 1997-98, ojo con China porque va a ser potencia mundial. Y él ya venía haciendo consideraciones porque China sigue siendo de un sistema comunista, administrativamente, económicamente capitalista casi en ese sentido, pero políticamente sigue teniendo esa etapa política del comunismo en gran parte del siglo XX. ¿Qué pasa con esto? Él decía, Benito, tomando sus palabras, ¿qué pasó con eso? Cuando el profe Benito Aramayo dijo, ojo con China porque se viene con todo, era porque hablaba de la multiproducción que estaba empezando a tener China en la organización económica primero y política después, y un amplio desarrollo interno sobre lo que se llamó la pequeña industrialización. Y comenzaron a tejer productos, relaciones comerciales, empezaron a entender que debía tener socios comerciales, empezaron con Asia, a partir de ahí empezaron con algunos países de Europa, a partir de ahí comenzaron con África, con Latinoamérica, y hoy está globalizada con algunos territorios de una manera, ya incluso nosotros los jujeños, miren lo que es, ¿no? De los años que estamos hablando, él decía, va a llegar a ser una potencia mundial. Hoy económicamente China está por sobre Estados Unidos, por eso se produce también una guerra de relatos, ¿no? La ruta de la seda, gracias Ángeles, ese es una de los aportes de la historia, si querés, de la historia política. Pero digo, en este sentido, la narrativa que da, también lo dice Trump, y haciendo un caso de lo que decía Volvi, en esta opinión nada más, ¿no? ¿Con quién estás? ¿Vos estás con los chinos? Porque si estás con los chinos, estás con los rusos. Y si estás con los chinos y los rusos, estás con gran parte de lo que hoy es el occidente. Bueno, o estás con nosotros. Esa diferenciación también es muy importante, chicos, ¿eh? Esa diferenciación con relación a los acuerdos comerciales que lo traslada a una narrativa política y vuelve a establecer un valor fundamental, como decía recién. Si estás conmigo, sos bueno, si no estás conmigo, sos malo, ¿o no? Bueno, esa diferenciación de valor, si estás conmigo, sos bueno, si estás con los otros, sos malo, surgió también gran parte, chicos, en esto, gran parte de la teorización política del siglo XX, que después fueron justificativas a posterior de las guerras mundiales, de decir, bueno, si están con nosotros, están en el orden de la libertad, si están con los otros, como hace nuestro presidente también, si están con los otros, soy el enemigo, ¿no? No funciona así, no funciona, vuelvo a reiterarlo, el armado de saber quién dice que es bueno y quién dice que es malo, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tenemos unas categorizaciones que da, y Trump lo pone en medio. Si estás conmigo, sos bueno, si estás con ellos, sos malo. Por eso los niveles de aranceles que les puso en estos anuncios que les contaba, que son mayores con aquellos que son socios de China que con otros, como por ejemplo pasa en la generalidad de América Latina, ¿no? Tenemos algunos negocios con China, pero que no son, digamos, a escala como en otros países. ¿Se entiende de esto? Bueno, me voy a volver para acá. ¿Alguien más quiere? A ver, son las 10:15. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un parate o sigo y terminamos antes? ¿Puedo hacer
antes. Eli. No puedo escuchar a la compañera. Hola. ¿Sí? Hola. Sí, quería Ana. consultar, estamos estudiando entonces visiones sobre ciencia política norteamericana, latinoamericana y europea. ¿Por qué no hay movimiento con la parte de Oriente? ¿No No, hay trabajos influyentes o...? no, está muy bien. Gracias, Ana, está muy bien. A ver, ¿qué es lo que pasa con Oriente? Porque tiene otra manera de la mirada que hay. ¿Cuántas democracias tenemos efectivamente en Oriente, no? ¿Cuánta democracia hay en el Medio Oriente y hoy está en pleno conflicto bélico? De hecho, hay países, hay repúblicas y demás, pero fíjate, hace ratito yo decía las vulnerabilidades institucionales que señalaban los autores con relación a esto. ¿Cuál es la vulnerabilidad institucional? Que están permanentemente en guerra, o sea, cambian de gobierno a cada rato y muchas veces cambian esos gobiernos con armas, con violencia. Y además hay una diferenciación muy importante del concepto, si se quiere, el concepto de la democracia, ¿no? Porque hay una élite muy enraizada y a partir de ahí se definen los poderes y hay países en los cuales no pueden todavía votar, ¿no? No define con su parlamentarismo gran parte de lo que esta élite tiene, en el caso de los jeques, en el caso de algunos países de Oriente, a ver si voy por ese lado, Ana. Pero digo, lo vamos a ver, no es que está del otro lado del mundo, pero digo, el poder que tienen es un poder tan grande y tan fuerte que dejan sumiso la participación del resto de la población a ideas de cambio o a ideas radicales de desarrollo, ¿no? Lo dejan sumiso en ese sentido y hay, bueno, la diferenciación de clase es una enormidad, o es alta o es baja, no hay una diferenciación en ese sentido de los países de Oriente hasta el día de hoy. Y además de eso, para el aporte, si es que puede venir acá, por favor, lo toma para contestarle a Anita, los aportes que se dan es que tienen demasiadas luchas internas de muchos grupos políticos internos, que además de grupos políticos internos son grupos políticos, son grupos religiosos, porque hay una pelea por la religión muy importante en Medio Oriente que no termina de disiparse, y miren que han pasado 2025 años y no logran disiparse, mucho antes también, ¿no? O sea, las creencias, sus valores, su cultura es muy diferente al resto del mundo, y eso también es para estudiarlo. De hecho, se estudia en realidad. Creo que un acercamiento de eso lo pudimos ver en el Mundial de Qatar, ¿no? La diferenciación que hay entre el Qatar mundial y el Qatar real, ¿no? De su manera económica, de su manera cultural, de su manera social, de cómo viven y demás. Bueno, uno puede ver ahí la diferenciación enorme de lo que se da entre el lujo y la precariedad o la pobreza, ¿no? A nosotros en el Mundial nos mostraron el lujo, pero gran parte de Oriente está precarizado, ¿no? Precarizado en una situación de desigualdad terrible. De hecho, la pelea por el Golfo, la pelea en la Franja de Gaza, tiene que ver no solamente con una pelea de territorio, chicos, tiene que ver con una pelea ideológica, una pelea económica, una pelea política, una pelea histórica y religiosa. Imagínense si vamos tomando, para entender qué es lo que está pasando en Franja de Gaza con palestinos e Israel, ¿no? La situación que se da de la plena guerra que todavía continúa, y bueno, la usurpación de territorio, porque en definitiva hay una usurpación de territorio que se dio de 1945 para acá, chicos. En Israel se hizo más profundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial no pararon de ir buscándole territorio y territorio sobre lo que está pasando en el conflicto de Gaza, ¿no? Es casi como con nuestras Malvinas, que el reclamo de 18, creo, si mal no recuerdo, 1834, por ahí, si mal no recuerdo, que primero nos querían sacar la isla los franceses, los pudimos sacar, y después vinieron los ingleses, que ahí también comenzó a desarrollarse la guerra de Malvinas, ¿no? El territorio de Maya, el siglo XX, que fue pura y exclusivamente para tratar de buscarlo, y digo yo que perdimos un punto muy importante con relación a ese territorio, no quiero irme con esto, pero digo, ya que estamos en esta fecha, señalaba de cómo la diplomacia o la influencia de organismos internacionales como la ONU y demás, para seguir peleando los derechos que nosotros tenemos sobre la isla. Bueno, en esta gran parte, y sobre todo en Medio Oriente, por más a veces, y se sigue pidiendo, las libertades siguen siendo muy acortadas, ¿no? Muy acotadas en este sentido, las libertades que se dan ahí, y esto de la territorialidad todavía sigue siendo
de seguir usurpando territorios como nos pasó a nosotros con los ingleses, pasa lo mismo en las guerras intestinas que tiene Medio Oriente, ¿no? Esas guerras intestinas que no se pueden sacar y que, por ejemplo, hoy tienen el punto de atención entre Palestina e Israel, ¿no? Para ponerlo en cuenta. Pero efectivamente hay hechos concretos para hablar y analizarlo desde la política también, pero no solamente de la política, sino de diferentes ámbitos. Bueno, voy a avanzar con la filmina, si no nos quedamos ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos? Bueno, voy a cortar un ratito para poner la filmina. Voy a verlo, me voy a poner los anteojos. Bueno, en estos 20 minutitos, chicos, para terminar de definir lo que le decía hace rato, en esto de la historia política, sobre estudio del pasado, que como le decía, la economía y la historia también suman y asumen, ¿no? Asumen al concepto de la ciencia política, pero con una diferenciación muy importante. Después aparece el derecho constitucional. Ahí lo decía, creo que al inicio de la clase, con relación a cuánto le debemos los aportes de los romanos para poder entender el derecho en sí, ¿no? Pero a partir de ahí ya aparece una parte muy importante entre esos conceptos que también utiliza la ciencia política, en este caso que era el derecho constitucional. O sea, necesitamos normativa jurídica, en este caso, en los cuales mucha de esa normativa jurídica, de hecho la Argentina lo tuvo al principio del siglo XX, justamente para, bueno, en este caso, otorgarle un marco jurídico a la política y un marco jurídico constitucional que señala, imagínense, nosotros, nuestras normas jurídicas, en este caso nuestro derecho institucional en sí, lo tuvimos en el desarrollo del tiempo para Argentina, por poner un caso. Pero él dice, hay un derecho constitucional que son normas jurídicas sin evaluación práctica, dice él. ¿Por qué señala eso? Porque como dijo también anteriormente Max Weber, a mayor cantidad de leyes que se proponen, y lo dijeron otros autores, no, Thomas Hobbes y demás, a mayor cantidad de leyes o de un marco normativo que le pongamos a la sociedad sin evaluar si ese marco normativo es positivo o no, bueno, es una de las cosas por las cuales puede ser analizable, ¿no? Él señala, dice, bueno, hay normas jurídicas que nosotros las cumplimos, pero no sabemos de esa evaluación práctica que hay sobre esa norma jurídica. Y el autor dice que no puede incluirse ese derecho constitucional de esa norma sin evaluación práctica, porque si no, no hay un concepto, una realidad tácita, un concepto claro, un fenómeno concreto para poder ser analizable. Él dice, bueno, se hacen leyes, pero muchas de esas leyes no se sabe qué resultado de evaluación tiene. Él dice, bueno, si se plantea de esa manera, no se puede hacer un análisis de la misma. Por eso él dice que debe estar sometida, por supuesto, a una prueba, a una lógica y a un método para que pueda ser estudiada. Bueno, la pregunta acá que le hago sobre el final para ir avanzando sobre la segunda filmina ya en esta parte de la clase. ¿Podemos analizar la política solo con opiniones o necesitamos hechos concretos? ¿Qué opina la clase? Vuelvo con la pregunta. ¿Podemos analizar la política solo con opiniones o necesitamos hechos concretos de lo que vimos hasta acá? Necesitamos hechos concretos, profe, sería, ¿no? Concreto. Sí. ¿Por qué? Porque opiniones que son válidas, algunas más, otras menos, pero opiniones son opiniones lo que se necesita en este caso. Para analizar, ahí vamos sobre esos pasos concretos del método de Sartori, necesitamos hechos concretos. O sea, necesitamos tener un hecho que nos permita indagar entre sus datos para poder entender el fenómeno. Necesitamos datos sobre ese hecho para poder hacer una explicación y ahí aparece el método de Sartori. ¿Se puede ver ahí el método de Sartori? ¿Se puede ver? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe. Tres pasos importantes, profe. A ver. El método de Sartori, tres pasos importantes. Ahí está, gracias. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto que señala él? Hay tres pasos importantes para poder entender, o él dice que hay un método de la ciencia política, lo elaboró, lo trabajó durante gran parte de su trayectoria académica. Él señala que debe haber una claridad conceptual, dice. Hay que definir bien el término, porque si no tenemos un propio lenguaje en la ciencia política, hablando de la claridad conceptual, ¿no? Él dice así, que si nosotros no otorgamos, en este caso, un uso preciso del lenguaje,
permitimos nosotros que haya, en este caso, malos entendidos en la investigación política. Puede haber ambigüedades. Entonces él dice que para tener una claridad conceptual, para poder definir los términos, lo primero que tenemos que hacer es recatar que hay un lenguaje de la ciencia política para ser explicado. O sea, debe tener un argumento central dentro de la ciencia, porque también las ciencias sociales hay que argumentar esto, ¿no? Porque las ciencias sociales también permite que haya, en este caso dice él, definiciones que no sean precisas o que sean conceptos así como decían, las opiniones, por ejemplo, son conceptos vagos. Bueno, él dice, con los conceptos vagos no los podemos tomar, debemos poder dar una clarificación, debemos poder clarificar ese concepto, poderlo definir bien para evitar esa ambigüedad y malentendido. Por eso les pongo un ejemplo clave. La democracia, ¿cuántos conceptos ambiguos hay sobre la democracia? ¿Tiene su concepto, tiene una claridad conceptual la democracia? Y la democracia, la respuesta es sí, pero la democracia hay que definirle bien los términos. La democracia liberal es una, la democracia participativa es otra, la democracia como factor de poder, la democracia como le decía hace rato, tomándolo a Don O'Donnell, la democracia en este caso, como dentro de esa democracia están los elementos de la desigualdad, los contextos desiguales que crea. Bueno, en definitiva, señala Sartori ahí que al tener una argumentación específica, al poder hacer un seguimiento, en este caso, para poder explicarlo a los hechos, bueno, hay que tener un uso preciso del lenguaje. Hay que evitar esos malos entendidos, ¿sí? Porque si no, aparece, bueno, otro tema. Ya le voy a dar un ejemplo clarito de esta claridad conceptual. Ya se lo digo, hablando de democracia, que tengo uno que da justo. Bueno. Profe, disculpe una pregunta. Sí, aguárdame. Decime, Leandro. Profe, cuando usted habla del lenguaje de la ciencia política, ¿sería algo parecido, digamos, a decir cuando hablan, digamos, de contabilidad o de derecho, cuando dicen lenguaje contable, lenguaje jurídico? Claro, porque hay algunos, a ver, ahí, en esto, Leandro, está bien la pregunta. En esto dice, la política tiene términos que puede utilizarlos para explicar el fenómeno, ¿no? A ver, la democracia se puede explicar desde la política. El poder se puede explicar de la política, pero ojo, no es lo mismo el poder económico que el poder político. Entonces hay que poder saber definir qué es el poder económico y qué es el poder político. Para que no se piense, como pasa ahora, que el poder político es más, el poder económico es más que el poder político, ¿no? Bueno, ahí hay que tener una cierta capacidad de poder entender que el fenómeno debe explicarse lo más cercano posible a lo que sea verificable, lo que sea contundente, para poder definirlo conceptualmente dentro del marco de la ciencia política. Sí lo tiene la contabilidad, de hecho, lo tomabas recién, la contabilidad tiene, al tratarse de una ciencia dura, la contabilidad en el sentido de números, pongo de específico, bueno, la contabilidad por una serie de operaciones va a dar X resultado, ¿verdad? Siempre, o va a tratar de tener una metodología que, si aplicamos este concepto de la contabilidad, nos va a dar un determinado resultado, ¿verdad? Sí, claro. En la política muchas veces, para tener un concepto, a veces por diferentes definiciones que se le da a ese concepto, no podemos llegar a tener justamente una definición concreta. Entonces, en esa definición, como no la tenemos concreta, nos tenemos que acercar a una definición que más cerca se pueda otorgar para esa explicación. O sea, y si hay algo que es contundente, también puede someterse, al tratarse de una ciencia social, puede someterse a otra evaluación, que puede o no puede dar sobre el mismo que se acaba de resolver o de tratar de definir de una manera concreta. Eso es lo que permite la ciencia social en este caso. Por eso él dice, la claridad conceptual, que ahí ya en un ratito le voy a definir, se lo digo ahora. A ver, un ejemplo claro de esto, una claridad conceptual, ¿es lo mismo la democracia en Argentina que la democracia en Corea del Norte? No. No, creo que hay... Pero Corea del Norte, ¿se dice democrático o no? ¿Aplica los elementos, la unidad, la estructura de la democracia en Corea del Norte como la aplicamos nosotros? No, profe, tienen ciertos reglamentos, reglas que tienen que hacer la sociedad. Bueno, viste que ahí está como cooptado, hay una serie de... Bueno, allá en Corea del Norte
no, dicen, no, estamos en un país democrático, pero no gozan de libertades, ¿o no? No Así gozan de es. igualdad, por poner... No por pueden tomar tener varios hijos, puede ser justicia, que claro, bueno. Pero No entonces, tienen derecho, ahí, profe, digamos, en realidad, que están basados en las reglas que se sigue su presidente, que no sé, no me acuerdo bien el nombre, y él va a hacer sus reglas, qué cosas que puede hacer la sociedad y cosas que no puede hacer la sociedad. bueno, está muy bien lo que acaba de decir. Pero en eso ahí hay que poner una claridad conceptual que aparece el método de Sartori. ¿Puedo definir entonces la misma democracia de Argentina y compararla con la democracia de Corea del Norte? La respuesta es sí, porque la puedo hacer las comparaciones, pero tengo que tener una claridad conceptual de decir, no se aplica así lo mismo la democracia en Argentina que la democracia en Corea del Norte. ¿Se entiende? Por eso él dice que se define bien los términos, pero después tenemos que saber explicar y darle una claridad conceptual al momento de poder hacer esa definición de la democracia en la práctica. ¿Se entiende? Hay una claridad conceptual, el concepto democracia y cómo lo usa uno, cómo usa y cómo es la realidad de uno sobre cómo lo usa y cómo es la realidad de otro, pero en el sentido democrático. ¿Se entiende? La claridad conceptual justamente para poder definir ese término entre uno y otro. Díganme, ¿quién levanta la mano? Bueno, quería preguntar sobre lo que pasa en Venezuela. ¿Qué concepto es Venezuela, de Argentina? La democracia son mismas, pero ¿cuáles se podrían hacer comparables? ¿No? Ahí hay una claridad del concepto de la democracia y está muy bien. Se comparan las democracias y cómo se hace otra vez la utilización de sus elementos, de su unidad, de la práctica y demás. Democracia en Argentina y democracia en Venezuela. Si querés, lo podemos. ¿Quién lo dijo? El compañero. A ver, ¿con quién hablo? Perdón. Walter. Walter, el concepto. Bueno, a ver, supongamos que sea por la toma de poder las decisiones sobre las últimas elecciones. El concepto de elección, de elecciones que se da, el concepto de poder elegir o ser elegido, si se quiere, el concepto más puro, ahí hay otro concepto más, que te otorga la democracia en la libertad de elección, pero digo, ¿qué es lo que se cumple en uno y qué es lo que se cumple en otro? ¿No? Hablando de Argentina y hablando de Venezuela, que Venezuela también cree el aporte que tiene de democrático, dice, pero las elecciones fueron realmente una cosa imposible de creer. Pero bueno, el concepto ahí ya tenés, por ponerlo de esa manera, un hecho concreto de poder analizar las elecciones en Venezuela. Ahí ya tenés un concepto que te lo permite, ¿no? Poder ser analizable en el marco de poder otorgar una claridad conceptual. No sirve que yo diga ahí si es bueno o malo, pero digo, en la forma anómala en la que se ha desarrollado, en la forma en las cuales se dio todo el marco dentro de la política, en esa elección particularmente presidencial, decimos, bueno, ¿cuánto de vulnerables son las instituciones? Justamente lo que hablábamos en esta clase, ¿no? Sobre el concepto de democracia, sobre el concepto de participación política y uno de sus conceptos de esa participación política de elecciones, ¿no? Está muy bueno. ¿Qué más? ¿Sigo? Sigo. Bueno, otro de los puntos que señalaba Sartori acá sobre el método de Sartori era el análisis empírico de poder usar los datos y los hechos. Ahí aparece lo que señalaba nuestro compañero recién. Profe, ¿qué pasa con las elecciones en Venezuela? ¿Se puede analizar? Por supuesto que sí, necesitamos datos, necesitamos los hechos, necesitamos declaraciones, necesitamos entrevistas, necesitamos diagnósticos, necesitamos poder sacar de esos datos un análisis pormenorizado que nos lleve, dice él, que también es fundamental entenderlo porque el análisis empírico, él pretende que sea verificable. Si no es verificable, entonces no estamos haciendo ciencia. Porque la búsqueda, la verificación de los hechos con esos datos y con esos hechos, para poder analizarlos, lo tenemos que llevar lo máximo y aproximado posible a la veracidad, a lo que sea verdad. Después viene otro del método, de ahí hablamos con nuestros compañeros del método Sartori, de la comparación, ¿no? Vamos examinando distintos países. Y bueno, vamos a definir, como decíamos, ya me adelanté un poquito, definir la democracia y compararlo con Sartori. Bueno, ese es un ejemplo que yo le ponía y que salió acá hablando justamente con nuestros compañeros. La definición de Argentina con Corea del Norte, de Argentina con Venezuela, y además, en este caso, sobre
esto que señalaba de la comparación y examinar distintos países, por ejemplo, le pongo, que lo vamos a ver con otro de los textos, que si mal no recuerdo de Cole, porque él habla, el ejemplo más práctico de los sistemas políticos que hay, ¿no? Vamos a hacer una comparación del sistema político. No se puede hacer una generalidad porque justamente ahí aparece un método comparativo que forma parte del análisis importante que hace Sartori. Por ejemplo, el sistema parlamentario versus los sistemas presidencialistas como los que tenemos nosotros los argentinos. Comparamos nosotros, porque tenemos en este caso un sistema presidencialista, lo elegimos a través del voto, con Italia, por ejemplo, ¿sí? El país de Meloni hoy. Bueno, ahí hay un sistema parlamentarista, porque en definitiva no alcanza con contar la diferencia, sino que hay que buscar, él podría, ojo por favor, a ver si se entiende bien el concepto, a ver, le demos claridad a este profe. Él dice, no alcanza con contar diferencias, sí, el parlamentarismo es una cosa, el presidencialismo es otra, pero él señala, por ejemplo, que hay que buscar otras variables que también son comparables al hecho de cómo se elige un presidente o un ministro o un primer ministro. Él señala, en este caso, entre parlamentaristas y presidencialistas, hay diferencias importantes que no se ven, pero que deben hacerse una comparación para poder examinarlo más profundamente. Por ejemplo, la estabilidad de los gobiernos de Italia y la estabilidad de los gobiernos de Argentina. Por ponerle una. ¿Cuál es la relación que tiene en un sistema parlamentarista el poder ejecutivo con el poder legislativo? ¿Cuál es la relación que tiene en un sistema presidencialista, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? ¿No? Bueno, otro ejemplo más que podríamos hacer en esa comparación entre Italia y Argentina. ¿Cuántos partidos existen en Italia? ¿Cuántos partidos políticos? ¿Cuántos partidos políticos multipartidismo que tenemos hoy en Argentina para poder hacer en nuestro sistema presidencialista? Tenemos múltiples partidos, por eso se conforman los frentes, ¿sí? O algo que no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que se divide en bipartidismo entre demócratas y republicanos. Algo que no sucede en Italia, que también tiene partidos tradicionales que cada cierta cantidad de tiempo se van, aún naciendo con otros partidos, pero digo, van teniendo en este caso diferencias importantes. Otro de esto, por ponerlo así, ¿no? En esa comparación, Sartori señala, por ejemplo, con el sistema de multipartidismo que nosotros tenemos en la Argentina para poder hacer la comparación, ahí en ese caso, lo que se da es que nosotros con ese multipartidismo y con la cantidad de, por ejemplo, la elección de Jujuy, ¿saben cuántos partidos están en las elecciones de Jujuy? ¿Alguien sabe el dato total? No, profe. ¿Saben cuánto o no? Sí, la verdad que fue impactante, son un montón, no me acuerdo el número, pero concejales. Un acercamiento, ¿saben cuántos partidos políticos participan en Jujuy? Algo de 30, 40. No, te quedaste. Profe, ¿usted se postula? No, ¿cuántos partidos políticos van a participar de la elección en la provincia de Jujuy? Ya sea como frente o como... Llegando a los 60, pasando los 60. 185. ¡Ah! Terrible. 185, chicos. Pero que lo permite, porque el multipartidismo permite la democracia argentina para la elección de su sistema electoral, permite la creación de partidos políticos. Después la gente elegirá su representante o esos partidos se conformarán en un frente y en ese frente saldrán los candidatos y demás, pero digo, imagínense, por eso le decía yo del sistema, para hablar sobre el sistema electoral, hacer una comparación, y en este sentido, bueno, ahí hay un multipartidismo, ¿verdad? Tenemos un multipartidismo, tenemos un sistema electoral. O sea, elegimos 24 diputados y donteamos, perdón, voy a hablar bien, por favor. Por el sistema DONT, no donteamos, ya hablo como, pido disculpas. Con el sistema DONT, bueno, por tanto porcentaje de votos se van otorgando los escaños, los diputados, ¿verdad? Y los concejales. Bueno, eso permite el sistema proporcional de votos, bueno, la división de la cantidad de diputados y de la cantidad de concejales que consiga determinado partido político de determinado frente. ¿Estamos hasta ahí?
Bueno, Profe, sí. como aporte a aclarar que muchos de esos 180, casi 200 partidos que se presentan en estas elecciones, muchos son partidos municipales, por eso a veces no los conocemos a todos. Exactamente. Pero, Eduardo, lo permite el sistema electoral, lo permite la creación de partidos políticos. Chicos, la respuesta es sí. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada? No nos enojemos cuando la política hace política porque tiene herramientas para poder hacerlo, chicos, ¿o no? Esa es la manera también de poder verlo. Yo le digo 185, profe, no crean que va a haber 185 boletas en el cuarto oscuro, por favor, que no dijo eso este profe porque me van a matar, va a decir, el profe dijo que había... No. Digo, permite la creación, permite con un determinado ideal, permite por un conjunto de personas organizadas administrativamente, si se quiere, poder hacer un partido político. ¿Se entienden eso? Lo permite. Bueno, en el otro sentido, voy a ir sobre lo que es el bipartidismo. ¿Permitiría tanto multipartido los republicanos, en este caso por tomar en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, irían así con un frente, con tantos partidos? No, generalmente se ubican, en este caso, por una mayoría simple. O sea, van a elecciones, van a un electorado, el electorado define, bueno, ¿cuánto en este caso vos tenés como mayoría simple? Bueno, entonces vos lo ganás y no como nosotros, que tenemos un sistema de proporciones con el sistema DON, mientras que, en este caso, para hacer la comparación, ¿no? En esto de un país... En Venezuela y en Corea del... ¿Cómo es Corea del Norte? No, en Corea del Norte no, siempre gana el mismo. Claro. Ese era más claro que decía también el compañero, ¿no? Con lo que pasó la anomalía de Venezuela, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ahí aparece el bipartido que con mayoría simple. Bueno, profe, otro aporte, también tener en cuenta que en Estados Unidos no siempre gana el que obtiene la mayor cantidad de votos. Exactamente, ¿no? Por supuesto. De hecho, creo, a ver si me ayuda Edu, había ganado una elección en votos, pero pierde por la cantidad de electores, que fue la primera elección de Trump, Clinton, ¿no? Hillary Clinton. Exactamente. Lo de Hillary Clinton, que había ganado con el porcentaje mayor de votos, pero como dice el Edu, gracias por el aporte, querido Edu, ahí aparecen los electores. Como más electores se habían volcado en la figura, en ese caso de Trump, era, ¿no? Ahí entra con la primera presidencia. Imagínense, ganó con los votos, pero no con los electores. Bueno, eso es lo que permite, en este caso, el sistema electoral de Estados Unidos a comparación del sistema electoral argentino, que el que más votos tiene, proporcionalmente después se va haciendo en la tabla DON, del sistema DON, que se usa en muchos países, por supuesto, pero acá en Argentina también, por la cantidad de porcentaje de votantes, se va haciendo la división de los cargos o de las bancas por la elección que se hace, ¿no? Bueno, chicos, ¿se entiende hasta acá esto? Lo último, ahí aparece, mirá cómo lo vamos adelantando, ahí aparece democracia, sistema de partido, lo de Sartori, lo que decía recién, no basta con elecciones, debe haber una competencia real, con este ejemplo que decíamos, diferencia entre democracia funcional y defectuosa. ¿Dónde ubicamos a Argentina? No me digan defectuosa porque cierro acá sin saludar a nadie, nada. Acá es funcional la democracia, chicos, aunque nos guste, reneguemos, vapuleemos y demás, funciona una democracia, hay una democracia funcional en Argentina, la funciona. ¿Hay defectuosas? Sí los hay. Hay democracia defectuosa. Puse un ejemplo, el de Venezuela, puse un ejemplo, el de Corea del Norte, puse ejemplo de otros países sobre democracias defectuosas. Por ejemplo, en Haití hay una democracia defectuosa. En Puerto Rico, que también es un territorio que no termina de decidirse, pero también funciona como una democracia defectuosa. Bueno, el sistema de partido, democracia y sistema de partido fueron los grandes aportes que hizo la teoría de la ciencia política Giovanni Sartori, chicos. No estoy tomando, como se dice, no estoy tomando categorías al azar, sino que democracia y sistema de partido fueron de los dos grandes aportes que dio, en este caso, Giovanni Sartori al esquema de estudio de la ciencia política. Bueno, el sistema de partido, que hablamos acá sobre bipartidismo en Estados Unidos, multipartidismo en Argentina, un partido dominante como el que hablaba el compañero en Venezuela. Ahora la pregunta para ustedes, ¿por qué en algunos países hay solo dos partidos fuertes y en otros hay muchos? A ver, ¿alguien se anima? Tiremos, a ver qué se nos viene a la cabeza la pregunta.
¿Por qué en algunos países hay solo 2 partidos fuertes y en otros hay muchos? A ver. Yo creo que debe ser por su legislación en cuanto a la forma de hacer los partidos. Ajá, muy bien. Normativo, me decís. Exactamente, normativo. Muy bien, muy bien. Una normativa para de... evacuar, digamos, para evitar tantos grupos chicos que se pueden lograr, ¿no? Muy bien, Luis, tiene 10. Otro más, a ver, ¿qué otro aporte? A ver, Hay chicos. mucho arreglo político para ganar, profe. Bueno, ya te va más lejos, vos pará un poco, Leo, vení para acá, no te vayas tan lejos, porque si no nos van a echar de acá. Bueno. Profe, un partido, ustedes pongan a nosotras. No, se asocian los partidos, chicos, por eso son más pocos partidos, porque terminan, digamos, forman como movimientos que suman a los partidos políticos tradicionales, ¿no? De hecho, en algún momento... Una cuestión cultural, ¿no? Cuestión cultural, muy bien, Eduardo. Estados Unidos, si bien hay 2 partidos dominantes, hay algunos otros partidos más chicos, pero que no tienen tanta representatividad, como el caso de los partidos verdes o exactamente. Que encaran por ese lado. Otro 10 para Eduardo. Rojo también. A ver. Decime. Ahí estamos. Bueno. Y en otro hay mucho otro porque lo permite, en el caso, por ejemplo, de Argentina, bueno, en Uruguay también hay 2 partidos fuertes, lo permite México, por ejemplo, que también tenía 2 partidos fuertes, ahora se fue ampliando, España también con 2 partidos fuertes, pero también se fue ampliando, Alemania también con 2 partidos, miren que los alemanes también en esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero también, bueno, está dentro de estos sistemas de partidos, y no pueden ser comparados como tal, yendo a la teoría de Sartori, que por eso cada uno, en esta reflexión que voy a hacer sobre el tema, es tratar de buscar la evidencia de cómo funciona el sistema de partidos políticos en el otro, pero con algunas categorías similares, cómo funciona en determinados países. Ciencia política según Sartori, voy a cerrar con esto, basada en evidencia, no en opiniones. La importancia de evitar la inflación conceptual, sí. A ver, cuando dice acá Sartori la importancia de evitar la inflación conceptual, chicos, es porque hay algunos países, como pude poner hace rato como ejemplo, miren ustedes, decir, mi democracia es mucho más grande y más fuerte que la de ustedes. O sea, la democracia de Estados Unidos siempre tiende a ser la mejor democracia que otra. Es una inflación conceptual terrible, tremenda, chicos, tremenda. Ahí, por ejemplo, para ponerlo en ese caso, por un contexto, ¿no? Pero ¿quién se anima también a decir, bueno, el sistema que nosotros tenemos como sistema de partido, más allá de esto, es lo mejor que tenemos, por eso el concepto también elegí entre lo que existe, por ejemplo, en los bipartidismos, ¿no? O sea, mi partido es y tenemos estas características, mi partido es y tenemos estas características, el resto no existe. Bueno, esa es una inflación conceptual, si es que lo llevamos al análisis del concepto de partidos políticos de Sartori. Lo vamos a seguir viendo, chicos, ¿eh? Bueno, la política varía según el contexto de cada país totalmente, no es lo mismo. Ni siquiera Jujuy y Salta es lo mismo, chicos, que nos andamos medio peleados con eso, pero ni siquiera Jujuy, Tucumán, Jujuy, Catamarca, ni siquiera en eso, no, el contexto nuestro local de la política varía. Porque no por ejemplo, para poner un ejemplo de Jujuy y Salta tiene un doble parlamento, o sea, tiene senadores por territorio, por región, algo que no tiene la Jujuy, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos mejorar el estudio de la política en Argentina con esta idea? Ahí ya me puse yo medio, ahí me puse como medio amplio, ¿no? Como para poder decir, ¿qué mejoraríamos del estudio de la política en Argentina con esta idea? Pero no se van a escapar de esta pregunta, dejo de compartir. No se me van a escapar de esta pregunta porque se la voy a hacer en la clase y en un trabajo práctico. ¿Qué le mejoraría a usted a la política de la Argentina? No me vengan. Bueno, si lo vamos a analizar, se me escapó lo vamos a analizar no por las personalidades de los personajes de la política, sino qué le mejoraríamos al sistema político argentino, ¿no? Bueno, para poner un ejemplo de esto y cerrar la clase del día de hoy, por favor, ahora sí pongan su nombre, creo que ya lo pusieron, todo lo estaba viendo. ¿Ya pusieron nombre, apellido, DNI en la clase del día de hoy acá? Gracias, Francisco, recién lo veo.
Bueno, muy bien. Sí, dice Francisco, nuestro compañero Francisco García, se hablaba de democracia propiamente dicha, admitió Estados Unidos el apartheid durante los 60 y no cumplía con los requisitos de participación que se solicitan ahora. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahí hay una desigualdad. El apartheid fue una desigualdad. ¿Sí? Está muy bueno el ejemplo, muy bien, gracias por el aporte. A ver, nombre, apellido, DNI, que ya voy cerrando con esto. Le agradezco que hayan estado, vamos a terminar en horario, para dejarlos tomar un cafecito e seguir disfrutando del frío. No se quejen del frío como se quejaron del calor, ¿no? Eso es lo que políticamente está prohibido acá. Si te has quejado del calor, ahora no te quejes del frío porque esto no es así. Bueno, lo último. Voy a dejar esta filmina y lo que dejó la clase se la voy a dejar en el aula virtual. Espero verlo la semana que viene. Yo quería preguntar si había alguna evaluación próxima en esta semana. No, Leo, no. Todavía no, Leandro. Todavía no. A ver, primero vamos a completar unidad 1 y 2 y después nos vamos a acordar el repito evaluativo. Profe. Sí. Bueno, quería preguntarle si no puede dejar el material en alguna fotocopiadora. Porque... Ay, ¿una fotocopiadora querés? Lo puedo hacer, Susi. Puedo dejar una tengo cartilla. una compañera que tiene un celular muy básico. No importa, puedo dejar una cartilla así, o puedo acercarle con PDF, o puedo acercarle para que puedan, lo que quieran, por supuesto que sí, pero yo el material lo dejo dispuesto ahí en un virtual y voy a tenerlo en cuenta para dejar una cartilla con algunos textos clásicos de esto, sacarlo en algún capitulado, capaz que les sirva. Tuve una idea también, bueno, me hizo acordar, que voy a volver a insistirlo porque hubo un proyecto en la universidad de poder hacer lo que se llamaban las publicaciones intercátedras. O sea, 2 cátedras se juntaban y ponían sus materiales, todo, a ver si puedo llegar a lograrlo con alguno de mis compañeros en este primer cuatrimestre del primer año de Ciencias Políticas. Ya voy a hablar con ellos, pero bueno, lo voy a hacer, lo prometo, lo voy a hacer, para dejarlo a dónde puede estar. Profe. Buenísimo, profe, gracias. No, por favor. Sí. Una consulta. ¿Sabe que yo entré al Lungu virtual? Entré al Lungu virtual y puse el link de ahí para entrar a la clase y no pude entrar con ese, entré con uno que está en el grupo. No me digas, lo voy a revisar ahora. Por eso le decía. O es distinto, no sé, pero yo... Lo voy a... Gracias por avisar. No, lo voy a revisar ahora y lo voy a probar. Lo voy a probar y ahora. La otra consulta es con el tema de material de estudio. ¿Usted ya va a dejar en el aula virtual? En el aula virtual, va el aula virtual, va el estudio. Voy a ponerle dos de los estudios clásicos de Sartori. Sí, se los voy a dejar ahí, que es lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a seguir viendo la semana que viene. Así que bueno, les voy a revisar el tema del link y les voy a dejar los materiales, los dos. Voy a dejar 3 materiales, chicos. Voy a dejar el manual de Ciencia Política de Abal Medina y 2 de Giovanni Sartori. Lo van a tener disponibles ya, me dan en el transcurso del día o mañana como mucho, con un mensajito que vamos a seguir avanzando en las unidades. ¿Está? Así que bueno. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Hay más para hablar de Sartori que lo vamos a poder desarrollar la clase que viene, el sábado que viene, pero como siempre les digo, vengan a clase. Pongan nombre y apellido por acá, legajo o número de DNI. Así que gracias, Francisco. Bueno, para vos también. Buen fin de semana, hijo, buen fin de semana.